Muy bien, ahí nos continuamos. La grabación pasada nos presentamos e hicimos una introducción conceptual de la materia y algunas de las cosas que busca que aprendamos o desarrollamos competencias en ese sentido. En el día de hoy, entonces, propiamente dicho, iniciamos ya con abordar el problema de fondo y eso nos va a dar los elementos principales para la construcción de los futuros modelos. Esto que estamos tratando hoy, o vamos a tratar hoy, se corresponde con el segundo capítulo del libro. O sea que pueden ahí, en ese libro, pueden ver explicaciones adicionales. Como les mencioné anteriormente, también en la plataforma tenemos videos seleccionados que tratan algunos de estos temas, que también pueden verlo por aquí. Y en el día de hoy, en esta vía, por un lado, abordaremos teóricamente la presentación, el concepto, pero luego pasaremos a la pizarra electrónica, donde yo trataré de esquematizar cómo, de una manera a mano, abordamos estos problemas, y esa será la metodología que utilizaremos, por lo menos hasta el primer parcial. Luego de ese momento, entonces, iremos más en una línea de utilizar software, Excel concretamente, para hacer estos modelos y trabajar haciendo gráficas, haciendo cálculos, etc. Yo voy a ayudarlo un poco con introducirlo a los que no conocen el Excel, cuando lo dominan, y sobre la marcha iremos trabajando para que adquieran estas capacidades. Pero en esta parte inicial vamos a centrarnos en aprender estas competencias matemáticas que sobre todo son importantes para que tengan la parte conceptual y los ingenieros de sistema pudieran, como yo dije anteriormente, en la clase anterior, pudieran tener que no usar Excel, sino hacer algún tipo de software que haga algunos otros cálculos, y necesitan también ellos conocer el fundamento matemático de esta parte. El principal tema que hablábamos es que las decisiones se basan, aunque hay criterios de ingeniería, hay un aspecto que en algunos casos será el más importante, asumiendo que cumple con todos los criterios mínimos técnicos, las alternativas que se tiene, pero perdón, la decisión económica será perdón, un aspecto de gran importancia para la toma de decisión. Entonces, el tema de la rentabilidad es importante y ya lo mencionamos en la clase anterior, pero no es lo mismo usted tener un dinero y recuperarlo un año, a 2 años o 10 años, o que usted le prometa, ¿no? Te voy a dar 1 millón. Bueno, pero en 1 año, en 2 años, en 10 años, el tiempo es una variable importante. Y no es lo mismo 1 millón de pesos hoy que 1 millón de pesos en 10 años. No es lo mismo, primero, porque hay inflación, ya no tiene el mismo poder adquisitivo. 2, porque hay un riesgo de que usted no reciba ese dinero. Entonces, requiere una compensación por ese riesgo. Y 3, porque ahí tiene que haber un incentivo. O sea, suponiendo que no hubiera riesgo, no hubiera inflación, todo el mundo prefiere el dinero ahora que en 10 años. ¿Va a 1 millón ahora o en 10 años? ¿Qué prefiere? Todo el mundo va a preferir ahora. Hay estudios psicológicos que plantean que hay una preferencia por el corto plazo. Pero preferimos las cosas ahora. Entonces, estaríamos dispuestos inclusive a recibir menos dinero ahora que 1 millón en 10 años, pero con tal de que fuera ahora. Entonces, hay una tasa de equivalencia que convierte un peso de ahora en un monto en el futuro. Entonces, vamos a decir que esta normalización se considera, o se modela o se plantea en base a una tasa de interés, y obviamente se va a considerar el tiempo. A medida que pase más tiempo, ese valor va a ir creciendo. O sea que son estas dos variables, vamos a decir, las más importantes. La tasa de interés, que equilibra, que iguala un monto futuro a un monto actual, pero también el tiempo.
tiempo también va a estar parte de ese tema. Entonces, en ese sentido, podemos calcular el interés simple. Y aquí recordemos, parece que en octavo de primaria abordaban este tema, pero vamos a recordarlo. Vamos a llamar K temporalmente, por ahora, al capital y K sub 0 al capital inicial. Vamos a llamar ahí al interés y pequeña, la tasa de interés, aquí lamentablemente se ve igual, pero aquí no, aquí se ve diferente. K1, entonces sería el capital en el primer periodo, K2 en el segundo, N la cantidad de periodo y Kn sería ya en el último periodo. Puede ser K1, K2, K3, etc. Entonces, K1 ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al K sub 0 o al dinero inicial que se tenía. Y usted dice, bueno, cuando pase ese periodo yo necesito un monto adicional de interés que compense. Yo no de tener ese dinero ahora, sino recibirlo un periodo después. ¿Y a cuánto va a ser igual eso? Bueno, va a ser igual a la tasa de interés por el capital inicial. Entonces podemos sustituir el interés por la tasa de interés por el capital inicial, y si factorizamos tendríamos que caso 1 es igual a caso 0 por 1 más i. 1 más i. Podríamos entonces generalizar, porque en el caso 2 yo tendría caso 0 o caso 1 por 1 más i, pero como caso 1 es caso 0, entonces yo voy a tener al final de cuentas n cantidad de 1 más i o de i, va a tener n cantidad de i, y se va a repetir n veces. Entonces al final de cuentas, por inducción, mi caso n va a ser igual al k inicial por ni, o sea que 1 más ni sería la fórmula. Ese es el interés simple. Normalmente se trabaja con interés simple, pero sería la lógica del interés simple, en la parte de que el interés no se capitaliza, sobre el interés no se paga interés, y sería esta la fórmula. Sin embargo, el interés compuesto, que es el que vamos a utilizar, vamos a verlo con más detalle. En el primer periodo, yo tendría K sub 0 por 1 más i, igual que el anterior, y en el segundo periodo tendría K sub 1 por 1 más i. Pero como K sub 1 es igual a K sub 0 por 1 más i, cuando lo sustituyo, me va a quedar K sub 0 por 1 más i al cuadrado. K sub 3 va a ser igual a K sub 2 por 1 más i, pero como K sub 2 es K sub 0 por 1 al cuadrado, me queda entonces K sub 0 por 1 más i al cubo, a la 4 por 1 más i a la 4, y entonces por inducción yo pudiera decir que K sub n va a ser igual a K sub 0 por 1 más i. Fíjense que si aquí es 2, aquí está elevado a la 2, si aquí es 3, está elevado a la 3, si aquí es 4, elevado a la 4, entonces podemos decir que K elevado a la n. O sea que la fórmula general que vamos a utilizar va a ser igual que el capital futuro en n tiempo va a ser igual al capital inicial por 1 más i elevado a la cantidad de periodo. A la cantidad de periodo. Aquí está explicado un poco, con detalle, las variables que utilizamos. Entonces, esta va a ser la fórmula base de todos los cálculos que vamos a hacer. Van a haber otras, pero básicamente esta es la inicial que nos interesa, la que nos interesa en el día de hoy. Y nosotros vamos a hacer una transformación. Nosotros, en vez de hablar de K sub n, vamos a hablar de f, o sea, un valor futuro. En vez de hablar de K sub 0, vamos a ponerle p, que es valor presente. O sea, que tu teoría, f es igual a p por 1 más i a la n. Esa sería como la fórmula básica y primera con la que vamos a trabajar, y donde podemos despejar. Podemos despejar p, podemos despejar f, podemos despejar i, podemos despejar n, en función de lo que nos interese saber o conocer. Y esta es la fórmula de interés compuesto. Todas estas demostraciones también están en el libro, pueden mirarla. Y obviamente es un proceso bien sencillo. El proceso que nosotros vamos a aprender a hacer automatiza lo siguiente. O sea, aquí está hecho como paso a paso lo que sucede, y a mí lo que me interesa era una fórmula que me permitiera yo poder determinar, por ejemplo, este valor final sin tener que hacer uno a uno los cálculos. Vamos a hacer ese proceso matemático, pero si yo lo hiciera paso a paso, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este caso yo tengo una tasa de interés de un 18%, anual, o sea, dividido entre 12, me da 1.25, y ese capital inicial
paga entonces el 1.25%, el 1.5%, que sería 1.500. O sea que mi capital se convierte en 101.500. Si yo no pago nada, si yo no abono nada, entonces, bueno, pues se convirtió en 51.500. Y para el siguiente periodo partimos de 51.500 y sobre eso se calcula el interés. El interés ahora es mayor porque ya no es 100.000, sino un poco mayor, pero es el resultado de multiplicar los 101.500 por 1.5%, que es 0.015. Y entonces, así, nuevamente se suma este valor con este valor y da 103. Y aquí 103 pasa a ser el valor inicial en el próximo periodo y el proceso sigue hasta el periodo 6 exactamente igual. O sea que se va, el final se convierte en el inicial, el final se convierte en el inicial, se genera un interés a partir de este monto que queda pendiente y va creciendo a medida que pasa el tiempo. Ese sería el proceso paso a paso. A nosotros nos va a interesar, obviamente, si yo lo que quería encontrar era este valor, yo utilizar una fórmula que me dé este valor de manera automática y yo no tener que estar haciendo uno a uno los cálculos. Ese es como el objetivo que queremos desarrollar. Si yo, por ejemplo, pagara un monto, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy 100.000 y genera 1.500 de interés y yo decido pagar una cuota. Esa cuota de 17.500 o el acuerdo que yo pague una cuota. Bueno, esa cuota primero paga el interés y si sobra, en este caso sobró 1.600, o sea, los 17.000 menos 1.500 son 16.000, entonces se reduce el capital inicial. Ya se pagó el interés y se reduce el capital inicial. O sea, que si yo resto los 100.000 menos 16, nada más me queda 83. O sea que aquí tendré 83.000, que genera esta parte de interés, la cuota es la misma, pago los 1.200, pero ahora tengo, como es menos lo que tengo que pagar, me queda un poco más, que nuevamente se carga al capital y el capital va disminuyendo, ¿verdad? Y sigo el proceso hasta que finalmente me quedan 17.293,12, se genera un interés, este capital, este abono, esta cuota que yo pago, paga ese interés y el remanente me paga el capital y llego a cero. Entonces, en este caso, al cabo del periodo 6, ya se saldó ese préstamo que se tenía, que se fue pagando con una cuota de 17.500. O sea que yo puedo, por un lado, calcular los intereses que se van acumulando si pago o si no pago, o si pago cualquier monto, y el proceso sería de esta manera. Y esto es una especie de tabla de amortización. Muchas veces cuando usted adquiere un préstamo, un banco, y muchas veces le entregan una tabla de amortización parecida a esta, donde se ve eso mismo, se ve el capital, los intereses que se generan, la cuota que usted paga, y entonces se ve que al final va a llegar, al cabo del tiempo que se hizo el acuerdo, va a llegar a cero. Entonces, y el proceso que se sigue sería un proceso parecido a eso. Ahora, si bien uno puede hacer esa tabla, nosotros pudiéramos de antemano determinar todo esto. Yo pudiera calcular esta cuota, cuánto sería. Bueno, yo quiero 100.000, la quiero pagar en 6 periodos, mi tasa de interés es un 18 anual, que va a ser 1.5 mensual, y yo entonces quiero saber cuál debe ser la cuota para yo pagarlo en 6 meses. Eso nosotros vamos a aprender a hacerlo. Que otro ejemplo, cuando los montos no son constantes, y es un proceso, o sea, 100.000, genera 1.500, son 101.000, pago con los 20.000 los 1.500 y lo diferencia los restos del capital inicial y es el nuevo capital. ¿Qué pasa aquí? Se genera ahora otra tasa, un interés a partir de eso, no hay pago, por lo tanto se incrementa esto en esto, aquí nuevamente genera interés, ahora hay otro abono, se paga el interés y el resto se le abona al capital que queda reducido en esta parte y así sucesivamente. O sea que esto puede variar y el proceso sigue igual y se va calculando y se tiene, bueno, cuánto queda al final del periodo 6, lo podríamos seguir y prolongando hasta que eso sea cero, en base a cuotas que no sean necesariamente constantes, sino en base a acuerdos. O sea que esto podríamos modelarlo de diferentes maneras. Y aquí, por ejemplo, en este caso, bueno, ¿cuánto yo tendría que pagar al final para que sea cero? Bueno, teníamos 67.038,47. Si yo pago esa parte, entonces lo saldo al final. O sea que haciendo un cuadro de esta manera, nosotros podemos saber cuál es el capital que queda pendiente,
saber cuándo saldamos, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero viendo a lo que decía anteriormente, lo que interesa no va a ser ciertas tablas, sino hacer los cálculos como automático, por decirlo así, plantear una serie de ecuación o modelo que me dé la información que me interese cuando yo quiera. Antes de empezar con esa parte, un tema interesante es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo $1 millón de pesos y lo pago a 6 meses, a un año, a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y 1000 años? A través de estas fórmulas, nosotros calculamos y yo voy a tener que, en este caso, si yo lo quisiera pagar, ¿no?, 1.25 mensual, $1 millón de pesos, tendría que pagar esta cuota, esos 74,000 y tantos mensuales. Si fuera a un año, baja 90,000, ya que hay una gran disminución en la cuota. Si fuera 5 años, baja 23,000, también la disminución notoria. Pero fíjense que entre 5 y 10 ya no baja tanto, baja a 16,000. Y entre 10 y 15 también baja muy poco, 13,000. Entre 15 y 20 se queda prácticamente igual. Y entre 20 y 30 también. Y entre 30 y 1000 años, muy poco. Entonces, a veces la gente dice que mientras más tiempo mejor, y eso no es necesariamente correcto. Va a depender de la tasa de interés, pero por ejemplo, en este caso, tal vez el monto idóneo está entre 10 y 20 años, posiblemente entre 10 y 15 sea el monto en términos de, bueno, por cada 1,000 pesos, 500 pesos que yo reduzco, ¿cuántos años se incrementa? Entonces, fíjense cómo aquí por 500 pesos se incrementan 10 años, ¿verdad? Mientras que aquí por un poquito más de 500 apenas son 5. Y aquí en 5 años me bajó 2,000 y tanto. Entonces, tal vez el monto ideal, aunque va a depender de lo que usted pueda pagar, no es permitir préstamos tan grandes, por lo menos con tasas de interés tan altas. Con tasas de interés más bajitas, sí sea más atractivo a mayor tiempo. Entonces, esto es algo interesante para la hora de tomar decisiones y evaluar las opciones de que pagaríamos y nos ayuda a tomar decisiones más adecuadas en función de nuestra calidad. Nosotros vamos a aprender también a hacer este tipo de situaciones o herramientas que nos permiten hacer eso y obviamente vamos a aprender las herramientas, ya usted lo aplica a los contextos que a usted le pueda interesar. Yo pongo esto porque a veces es interesante para los estudiantes, les interesa un poco saber esto. Aquí hay un ejemplo. Me gustaría que ese ejemplo lo hicieran o trataran de hacerlo como tarea para que practiquen un poco este tema. En este caso, a 12 meses. Trabajarlo con interés compuesto, hacer una tabla de amortización, suponiendo que se pague 5,000 pesos, cuánto le queda en el último mes. Y otro ejemplo de un amigo suyo, le presta 45,000 para un préstamo que recibió en el periodo 8 y le prestaron a un 2%. ¿Cuánto tomó originalmente? O sea, el amigo pagó 45,000 en el periodo 8 y a un 2%, bueno, entonces, ¿cuánto fue lo que le prestaron? Eso no lo hagamos, ¿no? Eso va a quedar de tarea. Y se va a explicar cómo se hace. Esto ya se explicó un poco cómo se trabaja, pero esto vamos a explicarlo cómo se hace a partir de ahora. Bien. Este es un tipo de ejemplo típico. Me dicen, por ejemplo, que yo tengo 3,000 pesos en el momento 1, yo lo invierto o me lo prestan y la pregunta es, bueno, si tengo que devolverla en el periodo 5, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Para hacer este ejercicio, vámonos a la pizarra.
tendríamos esto. Yo tengo 3.000 en el tiempo cero, que sería mi valor presente, y yo quiero saber cuánto yo tendría que pagar en el futuro. Vamos a suponer que tengo una tasa de interés de un 10% por periodo. Entonces, la fórmula que vimos era K sub n es igual a K sub 0 por 1 más I a la n. Nosotros vamos a cambiar esa fórmula por F, el valor futuro, es igual a P por 1 más I a la n. Nosotros aquí vamos a adoptar una metodología que propone Lilian, que me parece muy buena, sobre todo para a partir del primer parcial, cuando empecemos a trabajar ya en los modelos que no desarrollemos el tema, por lo menos podamos plantear. O sea, los problemas hay que saber plantearlo, porque utilicemos calculadora o Excel, si no sabemos plantearlo, no vamos a tener un buen resultado. Entonces, para saber plantearlo, esta estrategia que plantea Lilian me parece interesante. Él plantea llamarle F dado P a este coeficiente. Sencillamente yo el P lo paso al denominador y llamo a este coeficiente F dado P. O sea que yo pudiera decir que ahora mismo yo quiero encontrar un F que es igual al valor presente por un F dado P. Y entonces aquí se suele poner, por un lado, el número de periodos, ya N, y la tasa de interés. Y entonces sería una especie de notación que estaríamos utilizando para plantear el problema. En este caso, tenemos que mi I sería 10%, mi N sería 8 y mi K sería, y mi P sería 3. Entonces, en este caso, en este caso, yo podría decir que mi F, que es lo que estoy encontrando en el periodo 8, es igual al P, que era 3K, 3000, por un F dado P de N, que sería 8, y la tasa de interés que damos que era un 10%. Esa sería la forma como plantearlo, cómo esquematizarlo, que nos interesa adoptar. Nos interesa que adopten ese tema. Incluso si hacemos un examen, por decirlo de alguna manera, y usted me plantea eso de esa manera, ya usted se ha ganado una cantidad X de puntos, una parte que usted ha logrado. Entonces, el proceso sería ya a partir de aquí sustituimos la fórmula, tendría los 3K, y aquí la fórmula sería 1 más I a la N, que sería entonces 1 más el 8% se convierte en 0.08 y elevado, perdón, 0.1, 0.10, aquí va la tasa de interés, y elevado a la 8, que son los periodos. O sea, el N, porque la fórmula, recordemos, la fórmula es 1 más I elevado a la N. Entonces, en este caso, tendríamos que el valor futuro va a ser igual a 3K, 3000, pudiera poner, por 1.1 elevado a la 8. ¿Okay? Con la calculadora para calcular cuánto es 1 elevado a la 8. Sería 2.1435. Vamos a trabajar siempre con 4 cifras decimales. 2.1435. Y entonces multiplicamos los 3000 por esos 14 puntos que me da
6.430 con 76. ¿Qué sería el resultado que estábamos buscando? Obviamente, si yo tengo que mi F dado P es igual a 1 más I elevado a la N, yo puedo perfectamente decir que mi P dado F, o sea, si yo tengo un valor, siempre va abajo lo que yo tengo. Aquí yo tengo un valor presente y quiero encontrar un valor futuro. Lo que yo tengo va debajo y lo que quiero encontrar va arriba. Si tengo un valor futuro en el periodo 8 y quiero encontrar cuánto es el valor presente, entonces la fórmula sencillamente se invertiría. Sería esta la fórmula. O sea que y aquí conocemos el F dado P y el P dado F. De igual manera, yo pudiera, partiendo de la fórmula original, si quisiera encontrar I, yo pudiera despejar, es decir, que eso es igual a 1 más I a la N, es igual a P entre F. Puedo decir que 1 más I va a ser igual a la raíz N de P entre F, y puedo decir que I va a ser igual a en el caso de que yo quisiera encontrar I. En este caso, I se puede despejar. Hay problemas que hemos avanzado donde I no se va a poder despejar y vamos a tener entonces que utilizar métodos de iteración, como el método de la secante, el método de Newton, para encontrar I. Y igualmente, si yo quisiera encontrar N, tendría que aplicar el logaritmo para poder así entonces encontrar el resultado. Por ejemplo, si yo aplico el logaritmo en base 10, aplico en este lado de la ecuación, voy a aplicar también el neperiano, entonces selecciono lo que quiere, el n por la propiedad del logaritmo que sale de fuera y queda 1 más i. Y entonces puedo finalmente decir que n es igual al logaritmo de p sobre f entre el logaritmo 1 más i. Y entonces aquí pudiera encontrar el valor de n en este caso. También pasar lo que dije anteriormente, que no se puede encontrar, despejar, y habrá que iterarlo, pero para este tipo de problemas que estamos planteando, sí es posible. Aquí el logaritmo que yo aplico puede ser cualquier base, puede ser neperiano, base 7, base lo que queramos, siempre y cuando el de arriba y el de abajo sea la misma base. O sea, aquí tenemos tanto I y N que se pudieran despejar, aunque fuera de que estamos calculando, la realidad es que normalmente, o sea, si hacemos problemas que quisiéramos encontrarlos, vamos a trabajar más un tema de iteración, porque en realidad normalmente no va a ser problema tan sencillo como lo que estamos poniendo en este momento. Entonces, básicamente esta es la parte teórica que nos interesa en el día de hoy trabajar. Vamos a hacer un par de aplicaciones, un par de casos más, pero básicamente esto que pusimos es lo que nos interesa trabajar en el día de hoy. Entonces, ahora tenemos otra vez proyectando el problema que estábamos o que acabamos de resolver, que yo aproveché de hacer el problema para discutir todo la parte teórica en cuanto a la formulación matemática y las variantes que podemos tener en este caso. Y vamos entonces a ver un problema un poco más complejo. Vamos a ver en el caso de que tenemos tres valores.
Yo tengo un valor en el tiempo 0, uno en el tiempo 2, uno en el tiempo 4, y nuevamente quiero encontrar un valor futuro. El proceso que vamos a utilizar va a ser para encontrar un valor futuro, pero pudiera ser al revés, pudiera ser que los 3000 tuvieran el valor futuro y yo lo que quiero calcular es un valor presente. Eso no, la metodología que vamos a utilizar es la misma, la diferencia va a ser que en este caso, como quiero encontrar un F, el F va arriba y el P abajo, voy a usar F dado P, pero si estuviera aquí, lo que quiero encontrar es un P y estos valores con respecto a este P serán futuros, por lo tanto, abajo iría el F y arriba el P. Pero en este caso tenemos esa parte. Yo voy a dar a gráfica, vamos entonces ahora a pasar a la pizarra para ver cómo haríamos o abordaríamos este otro problema. Bien, ese es el problema que hemos planteado, estoy replicándolo y lo que queremos es encontrar el valor futuro. Entonces, ¿cómo formulamos este tema? Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a llevar uno a uno, lo voy a llevar al futuro. O sea, que yo tendría que el valor futuro va a ser igual a el valor futuro de 1 más el valor futuro de 2 más el valor futuro de 3. O sea, voy a llevar cada uno al valor futuro. Entonces, el primer valor futuro, que es el de 3, yo utilizaría el 3K. Hablamos de poner una fórmula que es un F. Yo quiero encontrar el valor futuro va arriba, porque yo quiero encontrar un valor futuro, por un F dado P. La tasa de interés, vamos a asumir que es un 10%, y viene el tema del periodo. ¿Cuánto periodo hay desde el tiempo 0 al tiempo 5? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, aquí iría 5 periodos. Luego, yo quiero llevar el 4. Y tenemos el 4 por, nuevamente, un F dado P, nuevamente un 10%. Y aquí tenemos, bueno, este 4, ¿cuántos periodos necesita? Del 2 al 5. 1, 2 y 3. O sea que aquí iría 3 periodos. Y finalmente, otra vez el 3, utiliza ahora el periodo 4, nuevamente por un F dado P. Pero en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos nuevamente el 10%, pero la cantidad de periodos de pasar del periodo 4 al periodo 5 es solo un periodo. Entonces aquí iría un solo periodo. Entonces, en este aspecto, hemos aquí planteado cómo debiera hacerse el problema y donde lo relevante va a ser determinar cada uno de los periodos de distancia entre el pago que queremos llevar al periodo objetivo, que en este caso es el periodo del quinto año, utilizando la fórmula correspondiente, que en este caso es un valor, un F dado P, porque los valores son anteriores al que queremos, el valor que queremos llegar es futuro con respecto a los otros. Entonces, en ese caso, aquí recordemos que el F dado P va a ser igual a 1 más I
elevado a la n. Sustituimos entonces esto en el próximo paso que tendríamos. Digamos que nuestro valor futuro va a ser igual a 3K por 1.1, 0.1 elevado a la 5 más 4K por 1.1 elevado a la 3 más 3 nuevamente por 1.1 elevado a la 2. Entonces, calculamos, calculadora, ¿cuánto sería eso? Tengo que 1.1 elevado a la 5, 1.6105, 1.1 elevado a la 3 da 1.3310 y 1.1, perdón, aquí no era 2, aquí era elevado a la 1, y 1.1 se queda igual. Entonces, 3 por 1.6105 da 4.831 o 3.831. Pudiera agregar los puntos decimales, pues, si queremos, o sea que sería 0.53. Cuatro por 1.33 sería 5.324 y 1.1 por 3 sería 3.300. Si yo sumo todo eso, me da 13.455.53 sería el resultado. Entonces aquí hemos hecho otro ejercicio, y en este caso no con un solo valor, llevándolo al periodo meta, sino con varios valores, llevándolos al periodo meta. Esta sería la forma, la metodología que deberíamos o vamos a utilizar para este tipo de problemas. Aquí tenemos dos ejercicios más, uno llevando a 5.000 del periodo 5 al 0, y luego nuevamente llevando varios periodos hacia el presente. Normalmente cuando tenemos hacia abajo son negativos, y cuando tenemos hacia arriba es positivo. Eso hablaremos un poco después con más calma, el tema de los signos. Si son todos iguales, si todos van hacia abajo, el tema siendo irrelevante. Pero si ese los valores que estamos llevando, algunos hacia arriba, algunos hacia abajo, entonces sí hay que poner los signos porque se ha producido una especie de neteo. Eso lo tocaremos ya con más detalle. Entonces vamos a hacer entonces estos dos ejercicios para terminar la clase del día de hoy.
Bueno, para empezar teníamos aquí menos 5.000 y aquí teníamos el valor presente. Vamos a suponer una tasa de interés de un 10%. La tasa de interés no tiene que ser un 10%, pero es más sencillo con el 10%. Para este ejemplo, lo estoy tomando. Entonces, en este caso, yo tengo que mi P va a ser igual a los menos 5.000. Como lo que quiero encontrar es el P, arriba va el P, y como lo que tengo con respecto al P es un valor futuro, es un P dado F. Y 10%, y la distancia que hay entre un pago y otro es 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, aquí serían 5 periodos. Y sustituimos. Vemos que la fórmula es 1 entre 1 más i a la n. Por lo tanto, me quedaría menos 5.000 entre 1.1 elevado a la 5 que ya calculamos anteriormente, que era 1.6105. Si yo divido los 5.000 entre ese monto, me da 3.1046. Aquí el proceso sería para el valor presente lo mismo, la única diferencia va a ser que la fórmula es la invertida. La fórmula invertida. Mientras que en el segundo ejercicio que vimos, el último para el día de hoy, el procedimiento, vamos primero a graficar el diagrama de flujo. Podemos hacer de graficarlo. Tenemos P. Y aquí tenemos en el periodo 3 menos 8K, en el periodo 5 menos 5K y en el periodo 7 menos 10K. Igual que como trabajamos anteriormente, el resultado, y en este caso que queremos encontrar un P, va a ser igual al P1 más el P2 más el P3, como esto el 1, a este el 2 y a este el 3. Y entonces, si asumimos que la tasa es un 10%, entonces tendremos que mi P va a ser igual a menos 8K por un P dado F. Aquí estamos de periodo 0 al 3, hay 3 periodos, por el 10%, menos 5K, nuevamente por un P dado F, y aquí tendríamos adicional 3, 4 y 5, tenemos 5 periodos, 10%, menos 10K, por un P dado F, y se agregarían entonces, en este caso, unidos periodos más, serían 7,10%. En este caso, sería menos 8K sobre 1.1 elevado a la 3 menos 5K por 1.1 elevado a la 5, es decir, que tomo el 3 de aquí y el 5 de aquí, menos 10K por 1.1 a la 7.
No hay que ponerlo porque ya está puesto anteriormente. Entonces, 1.1 elevado a la 7, elevado a la 5 y elevado a la 3 me queda, elevado a 3 es 1.331, elevado a la 5 es 1.6105 y elevado a la 7 es 1.9487. Cuando procedemos al cálculo, tenemos entonces que la división me da 6.0105, la siguiente me da 3.1046 y la otra me da 5.13158. Cuando sumo, estoy sumando directamente desde Excel, que toma en cuenta todos los puntos decimales, o sea que pudiera haber una pequeña diferencia en la última cifra decimal, porque no estoy truncando, no estoy eliminando lo que continúa, sino que lo dejo como está ahí. Pero el resultado, la diferencia pues, no va a estar al principio, sino tal vez después de X cantidad de puntos decimales, sería 14.2467. Tiene que darle un valor cercano, puede haber la diferencia en estas dos cifras, pero cercano a esto, el resultado. Entonces, ese sería el proceso que habría que hacer. Entonces, con estos ejercicios que acabamos de hacer, sencillamente estoy haciendo el planteamiento que nos interesa. Pudiera haber algún problema de calcular el I, despejando con la fórmula que vimos, o calcular el N, pero los problemas iniciales que voy a ponerle, fuera de que hay una tarea del primer capítulo, de hacer como una especie de resumen de la parte teórica, es hacer algunos ejercicios usando esta fórmula, esta metodología que acabamos de ver aquí y utilizar aquí. Con esto terminamos la segunda tanda de la primera semana, donde ya entramos propiamente dicho a en la parte matemática de cómo se formula, cómo se calcula, cómo se utiliza para convertir flujos de efectivo de diferentes tiempos, llevarlo a un tiempo, ya sea en el futuro o ya sea en el presente. Entonces, ustedes tengo la tarea la voy a colocar para que se entregue justo antes de que empiece la próxima clase. Pueden entregarla antes, pero la fecha tope es ese día. Tienen que entregar lo que pudieron. Como quiera, se va a permitir entregar después de ahí, pero ya tardía. Le daré unos días adicionales para que lo entreguen. Y el punto es evaluar los ejercicios, ver si lo pudieron hacer, que hagan ese esfuerzo, y eso es lo que se valora. Y entonces, a partir de ahí, ver en cuáles ejercicios han tenido problemas. Y entonces nosotros nuevamente, en una metodología parecida a esta, de usar la pizarra electrónica, tratar de hacer los ejercicios para que ustedes vean cómo se hace este proceso. Entonces tienen, al fin de cuentas, esta grabación, que pueden verla, pararla varias veces, echarla para atrás, adelante. Tienen unos videos que tienen que ver con interés simple, con el cálculo del valor presente neto, que pueden utilizar lo que he tomado de YouTube y hago unos links ahí para que puedan ver otras explicaciones. Y también tienen el libro que hemos utilizado, que está la bibliografía, está puesta por ahí, donde pueden entonces ver explicaciones adicionales o otra forma de cómo explicar y plantear el problema que plantea ese autor. O sea que le doy diferentes fuentes, o tienen diferentes fuentes entre las que se pueden apoyar para entender esta parte y luego entonces tratar de hacer esos ejercicios y discutirlos la próxima semana. Entonces nos vemos el martes. Ya el martes sí va a ser una clase sincrónica, por lo tanto ustedes van a participar y cuando hagamos la grabación sus intervenciones van a quedar aquí, y entonces sus dudas y preocupaciones, confusiones, etcétera, la podemos evaluar de manera sincrónica. Nos vemos entonces el jueves a las 4 de la tarde. Ha sido un placer.
y buen fin de semana.